La pequeña ciudad de Salem, Virginia, estaba pasando del otoño al invierno. Las hojas rojas y amarillas de los árboles en la calle caían poco a poco al suelo, y el frío por las mañanas y las tardes se hacía cada vez más fuerte. Martha Johnson suspiró profundamente mientras miraba por la ventana de la oficina contable. Estaba esperando con emoción las vacaciones de invierno de su hijo Ethan, que empezaban mañana. Martha, ¿ya acabaste de revisar los papeles de la familia Hopkins? La sacó de sus pensamientos la voz de su compañera Jane. Martha sonrió y asintió con la cabeza. Solo me falta un poquito. Lo termino hoy. Martha llevaba más de 10 años trabajando en esa pequeña firma de contabilidad. Muchos clientes la apreciaban por su responsabilidad y su sonrisa amable. Su cabello castaño y sus facciones suaves y un poco redondeadas le daban una apariencia accesible. Después de acabar su turno, Martha se fue a casa. La casa de 2 pisos, ubicada en una colonia tranquila, era la que ella y su esposo Richard habían comprado hacía ya 10 años. A simple vista, parecían tener la vida perfecta. Richard era un agente de bienes raíces bastante conocido en la zona, y su hijo acababa de entrar a la universidad local con excelentes calificaciones. La casa, rodeada por una cerca blanca, tenía un jardín bien cuidado que despertaba la envidia de los vecinos. Cuando Martha abrió la puerta principal, alcanzó a ver a Richard en la cocina. Alguna vez fue un hombre guapo y seguro de sí mismo, pero últimamente se le notaba demacrado. Estaba revisando algo en su celular con el ceño fruncido, pero en cuanto se dio cuenta de que su esposa había llegado, apagó la pantalla de inmediato. «Bienvenida», dijo Richard con una voz cansada. «Hoy también llegaste tarde». «Siempre estás con el trabajo», respondió Martha mientras se quitaba el abrigo. «Ethan llega mañana en la tarde, ¿verdad?» Richard asintió sin mucho ánimo. «Ah, sí. Yo me encargo de recogerlo en el aeropuerto». De pie en la cocina, Martha preguntó mientras abría el refri. «¿Y cómo te fue hoy en el trabajo?» «Si se vendió la propiedad de Robert». «Todavía no», respondió Richard con un tono de molestia en la voz. «El mercado anda medio flojo últimamente. Y el próximo mes también va a estar complicado». Martha lo miró con atención. Los ojos que antes le brillaban ahora estaban apagados por la preocupación y la impaciencia. La caída del mercado inmobiliario le estaba afectando mucho. Llevaba 6 meses sin cerrar una venta importante. Y últimamente, Martha había notado cosas raras en él. Llegaba más tarde de lo normal y salía en viajes imprevistos. «Si traes algo en la cabeza, puedes hablar conmigo», le dijo Martha con ternura. Richard forzó una sonrisa. «Estoy bien, solo algo cansado». «Ya verás, el próximo mes todo mejora». Al día siguiente, Ethan regresó de la universidad. El joven de 19 años tenía los rasgos guapos de su papá y los ojos dulces de su mamá. «Mamá, papá, ya llegué», gritó con alegría. Ethan abrazó a sus papás. Su voz reflejaba el alivio de estar de vuelta en casa. Durante la cena, habló con entusiasmo sobre su vida en la universidad. Sin embargo, de vez en cuando, su mirada se clavaba en el rostro de su papá. Después de cenar, mientras Martha lavaba los trastes, Ethan se le acercó. «Mamá, necesito hablar contigo», dijo con seriedad. «¿Has notado algo raro en papá?» Martha se quedó en silencio por un momento. «¿A qué te refieres?» «Siento que está actuando muy extraño», respondió Ethan, eligiendo bien sus palabras. «Desde hace un tiempo me ha estado inquietando. Sale mucho, y cuando está hablando por teléfono y me acerco, cuelga de inmediato». Martha suspiró. «Tu papá está muy presionado con el trabajo. El mercado de bienes raíces está complicado últimamente. Pero no te preocupes, hijo». Le puso la mano en el hombro, tratando de tranquilizarlo. «Los adultos a veces tenemos nuestros propios rollos. Tu papá está haciendo lo mejor que puede». Ethan parecía a punto de decir algo más, pero al final solo asintió en silencio. Martha sintió que su hijo se estaba guardando algo, pero no quiso presionarlo. Esa noche se fue a dormir temprano, con papeles en la mano, pues tenía encima el cierre de fin de año en la oficina. Unos días después, Martha se despertó a medianoche y notó que Richard no estaba en la cama. El reloj marcaba las 2 de la mañana, bajó las escaleras y vio que salía luz del estudio. Escuchó la voz baja de Richard al teléfono. Se asomó por la rendija de la puerta y lo vio hablando. «Necesito un poco más de tiempo». «No, no te preocupes. Todo va a salir como lo planeamos». Martha regresó a la habitación con un nudo en el estómago,
diciéndose a sí misma que seguramente era algo de trabajo. A la mañana siguiente, cuando le preguntó a Richard sobre eso, él solo dijo que estaba cerrando un trato importante y no quiso dar más detalles. Esa noche, Ethan se metió al estudio de su papá. Llevaba tiempo sospechando que algo andaba mal y estaba decidido a averiguar la verdad. Al abrir uno de los cajones, encontró pólizas de seguro de vida tanto a nombre de su mamá como del suyo, además de correos electrónicos impresos que su papá había intercambiado con una mujer desconocida. Las manos de Ethan comenzaron a temblar. El contenido de esos documentos daba a entender que su papá estaba planeando algo muy grave. Ethan, ¿qué estás haciendo? Al voltear, vio a Richard parado en la puerta. En sus ojos había una frialdad que Ethan jamás le había visto. Señora Johnson, por favor prepárese lo mejor que pueda. El estado de su hijo es extremadamente grave. Afuera de la unidad de cuidados intensivos del Hospital St. Mary, el Dr. Green miró a Marta directamente a los ojos mientras le hablaba en voz baja. Marta se dejó caer en una silla, cubriéndose el rostro con las manos temblorosas. Tan solo unas horas antes, Marta estaba ocupada con el cierre contable de fin de año. Ahora, su hijo estaba luchando por su vida. Todavía no conocemos todos los detalles del accidente, continuó el doctor. Cuando el personal de la estación de esquí encontró a Ethan, ya estaba inconsciente. Al parecer, se resbaló con un equipo de esquí cuyos frenos no funcionaban y se estrelló contra un árbol. Richard, que estaba de pie junto a Marta, se mostraba sorprendentemente sereno. ¿Se va a despertar?, preguntó, con una voz carente de emoción. No puedo asegurarlo por ahora, respondió el médico. La lesión en la cabeza es seria y hay inflamación en el cerebro. Para ser sincero, las probabilidades de que despierte son muy bajas. Marta rompió en llanto. Mientras tanto, Richard miró su reloj y murmuró: tengo que contactar a la aseguradora. Luego se fue al pasillo sin decir más. Desde ese día, la vida de Marta giró en torno al hospital. Pidió una licencia en el trabajo y pasó la mayor parte del tiempo al lado de la cama de Ethan. Solo las paredes blancas y el sonido constante de los monitores marcaban el paso de las horas. En la tercera mañana, cuando Marta llegó al cuarto del hospital, la enfermera Ellen la estaba esperando. Señora Johnson, hay algo que me gustaría comentarle. La condujo hacia la puerta, hablándole en voz baja. Hay algo inquietante sobre el accidente de Ethan. Marta contuvo el aliento. ¿A qué te refieres? Según el equipo de investigación del accidente, dijo Ellen, luego de mirar a su alrededor, existe la posibilidad de que el mecanismo de freno de los esquís de Ethan haya sido manipulado a propósito. El patrón de daño no coincide con el desgaste normal ni con una falla común. Marta se quedó sin palabras. ¿Estás diciendo que no fue un accidente? Ellen eligió cuidadosamente sus palabras. No puedo afirmarlo con certeza, pero la investigación sigue en curso. Además, añadió, su esposo vino ayer a pedir que le dejaran revisar el equipo de esquí de Ethan, pero ya se había convertido en evidencia oficial. Escuchar eso sembró una semilla de ansiedad en el corazón de Marta. Esa noche, llegó a casa agotada. Richard estaba viendo la televisión en la sala, y ni siquiera volteó a verla cuando entró. Ellen me dijo que querías revisar el equipo de esquí de Ethan, le dijo Marta. Richard se tensó por un instante, pero enseguida recuperó su expresión tranquila. Ah, sí, solo quería ver en qué estado estaba. Me preocupaba que el equipo no fuera seguro. La explicación sonaba razonable, pero las dudas comenzaron a crecer en la mente de Marta. Recordó la extraña calma de Richard cuando le contaron del accidente, sus visitas breves al hospital, y aquellas llamadas y salidas misteriosas. Unos días después, Marta tomó una decisión. Mientras Richard no estaba, entró a su estudio, abrió cajones y comenzó a revisar documentos. Lo que encontró fueron 2 pólizas de seguro de vida con montos muy altos, una a su nombre y otra a nombre de Ethan. Ambas habían sido modificadas y aumentadas significativamente, 6 meses atrás. ¿Qué estás haciendo? Al voltear, vio a Richard parado en la puerta del estudio. Marta no pudo ocultar su nerviosismo. Oh, ya regresaste. Solo estaba buscando unas facturas. Los ojos de Richard estaban llenos de sospecha al verla en su estudio. ¿Facturas conjuntas?, preguntó. Marta fingió calma. Sí, solo estaba buscando unos recibos pendientes. Por cierto, ¿por qué subieron tanto los montos de las pólizas del seguro de vida? La expresión de Richard se endureció. Fue solo por precaución. Con la economía como está, quería asegurar el bienestar de la familia. La explicación parecía lógica, pero dentro de Marta, las alarmas no dejaban de sonar. Al día siguiente,
Revisó los estados de cuenta de la tarjeta de crédito de Richard. Había cargos de hoteles que no conocía y compras de joyas muy costosas. Sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Tal vez solo se trataba de una aventura, pero, considerando el accidente de Isen, comenzaban a surgir ideas mucho más oscuras. Ese fin de semana, mientras Marta tomaba un café sola en la cafetería del hospital, se le acercó una antigua amiga de la prepa, Sarah Williams. Marta, ¿cuánto tiempo? Me enteré de lo de Isen y estoy muy preocupada. Sarah se sentó a su lado y le tomó la mano con cariño. ¿Cómo estás? Marta le explicó todo lo que había pasado, haciendo un esfuerzo por contener las lágrimas. Sarah escuchó en silencio, atenta. Richard ha estado actuando muy raro, confesó Marta. Empiezo a pensar que quizás sabe algo sobre lo que le pasó a Isen. La expresión de Sarah se volvió seria. Marta, puede que ya esté retirada, pero mi instinto de abogada me dice que esto tiene que investigarse. Mientras Marta hablaba con Sarah, Richard estaba del otro lado del hospital, en una conversación seria con el doctor Green. Cuando Marta regresó, Richard se acercó a ella. Hablé con el doctor. No hay señales de mejoría en Isen, dijo con tono seco. Me comentó que ya es momento de considerar retirar el soporte vital. Marta se quedó helada. ¿Qué estás diciendo? Solo ha pasado una semana. Todavía hay esperanza. Richard se encogió de hombros. Mira la realidad. Desde un punto de vista médico y económico, seguir con el soporte vital no tiene mucho sentido. ¿Estás hablando de la vida de tu hijo como si fuera una cifra en una hoja de cálculo?, le reclamó Marta con la voz entrecortada. Richard no respondió, pero en sus ojos, por un instante, brilló algo que hizo temblar a Marta. Esa noche, decidió quedarse a dormir junto a la cama de Isen. Le tomó la mano fría, se sentó a su lado, y se quedó dormida, rezando en silencio. En medio de la noche, despertó con la sensación de que algo había cambiado. Notó que la mano de su hijo había deslizado algo en su bolsillo. Con cuidado, palpó y sacó un pequeño objeto metálico. Era una llave de latón, pegado a ella, un pedazo de papel arrugado. Lo desdobló. La nota, escrita con letra temblorosa, decía: Mamá, usa esta llave para desbloquear. Marta sostuvo la llave en la palma de su mano, sintiendo cómo se le aceleraba el corazón. Bajo la tenue luz del hospital, volvió a leer la nota. ¿La había preparado Isen antes del accidente? ¿O estaba intentando comunicarse con ella, incluso desde el coma? De pronto, la puerta del cuarto se abrió. Era Richard. Marta, con rapidez, escondió la llave y el papel en su bolsillo. «¿Sigues aquí? ¿No has ido a casa?», dijo Richard, con voz cansada, pero con una mirada que vigilaba cada movimiento de su esposa. «No encontré nada», respondió Marta. «Solo estoy rezando». Richard miró por la ventana. Luego agregó: «Hablé con el doctor Green. Mañana traerá los papeles para lo del soporte vital». Marta se levantó de golpe. «Richard, solo ha pasado una semana. Necesitamos más tiempo. Isen va a despertar. Lo siento, lo sé». Richard soltó un suspiro. «Marta, hay que aceptar la realidad. Isen no va a volver. Tenemos que seguir adelante». «Seguir adelante». La voz de Marta se alzó, quebrada por la rabia y el dolor. ¿Cómo se supone que vamos a seguir adelante si nuestro hijo está debatiéndose entre la vida y la muerte? Richard apretó los labios, sin decir nada, y salió de la habitación. Marta volvió a tomar la mano de Isen, hablándole con voz temblorosa. «Isen, ¿me escuchas? Soy mamá. Querías decirme algo, ¿verdad? Está bien. Voy a averiguar qué abre esta llave». A la mañana siguiente, Marta regresó temprano a casa. Richard ya se había ido y la casa estaba en completo silencio. Al entrar a la habitación de Isen, todo parecía congelado en el tiempo: banderines de la universidad colgados en la pared, trofeos de natación de la prepa, libros de ciencias perfectamente alineados en la repisa, conteniendo las lágrimas. Marta comenzó a revisar cajones, el closet, el escritorio. «¿Escondiste algo, hijo?» Revisó cada rincón de la habitación, pero no encontró ninguna cerradura que coincidiera con la llave. Justo cuando estaba a punto de rendirse, metió la mano debajo de la cama. Sus dedos tocaron algo metálico. Sacó una caja de metal. Era una pequeña caja fuerte, con el corazón latiendo con fuerza. Metió la llave, pero no encajaba. «Otra llave», murmuró, frustrada. Decidió entonces revisar el estudio de Richard. Con él fuera de casa, era su única oportunidad. Probó la llave en todas las cerraduras de la casa, escritorios,
archivadores, incluso cajas de herramientas, nada funcionó. ¿Qué abre esta llave? Cansada, se dejó caer en la silla de la cocina. Fue entonces cuando su mirada se posó en la credencial universitaria de Isen, pegada en el refrigerador. La foto de su hijo le sonrió desde el plástico. De pronto, algo hizo clic en su mente. ¿Y sí, es su dormitorio de la universidad? Esa noche, Marta llamó a Sara. Quiero ir mañana a la universidad de Isen. ¿Podrías quedarte con él en el hospital mientras estoy fuera? No confío en Richard. Al día siguiente, Marta se dirigió a la Universidad Central. El campus estaba casi vacío por las vacaciones de invierno. Le explicó su situación al encargado de la residencia, quien, tras un momento de duda, le permitió el acceso especial a la habitación de Isen. El cuarto era sencillo pero bien ordenado, reflejo de la naturaleza detallista de su hijo. Marta buscó por todas partes, revisando cajones, closets, maletas, pero nada parecía coincidir con la misteriosa llave. Decepcionada, se sentó frente al escritorio, abrió los cajones con desgano, encontrando papelería, útiles escolares y artículos personales acomodados con precisión. Al sacar el cajón inferior, notó que el fondo estaba forrado con un cartón. Algo dentro de ella le dijo que revisara. Lo levantó con cuidado, y ahí estaba. Un cuaderno, un diario. No tenía cerradura, pero estaba asegurado con una liga gruesa. Con las manos temblorosas, Marta la retiró y abrió el diario. Dentro, encontró páginas y páginas escritas con la letra clara de su hijo. Había registrado meticulosamente los últimos meses de su vida. 15 de septiembre. Algo anda mal con papá. Sale mucho y hace llamadas a escondidas. Mamá no se da cuenta. 3 de octubre. Revisé el estudio de papá. Encontré pólizas de seguro de vida para mamá y para mí. Las cantidades subieron muchísimo. Esto no está bien. 20 de octubre. Vi correos electrónicos en su computadora. Intercambios con una mujer llamada VK. No parece una aventura. Están planeando algo más oscuro. Marta pasó la página, su corazón golpeando con fuerza. 12 de noviembre. Lo grabé. La conversación telefónica entre papá y esa mujer. Están planeando matarnos a mamá y a mí por el dinero del seguro. Papá está hundido en deudas. Tengo que conseguir pruebas. 1 de diciembre. Regreso a casa por las vacaciones de invierno. Esta es mi última oportunidad para reunir todo lo que necesito. Siento que papá me está vigilando. Aún no puedo decírselo a mamá. No tengo pruebas sólidas. La última entrada estaba fechada justo antes de las vacaciones. 15 de diciembre. Papá me invitó a esquiar. Puede ser una trampa, pero si no voy, sospechará. Escondí las pruebas que reuní en la taquilla número 305 de la biblioteca, y le dejé la llave a Mike para que se la entregue a mamá si algo me pasa. Dios, solo quiero protegerla. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Marta. Su hijo lo sabía todo, y había arriesgado todo para protegerla. Sin perder tiempo, corrió hacia la biblioteca de la universidad. El campus seguía vacío por las vacaciones, pero la biblioteca aún tenía horario reducido. Bajó al sótano donde estaban los casilleros y localizó la número 305. Metió la llave, encajó perfecto. Isen, susurró. Dentro solo había un sobre marrón. Lo abrió con manos temblorosas. Había una memoria USB y varios documentos impresos. Empezó a leer. Eran correos electrónicos entre Richard y una mujer llamada Victoria Cromer. Lo que decían era aterrador. El viaje de esquí de nuestro Isen es la oportunidad perfecta. Si parece un accidente, nadie sospechará. Si muere, recibes la mitad del dinero del seguro. La otra mitad viene de Marta, pero apúrate, el banco no va a darte más prórrogas. Otro decía, todo va según el plan. Frank ya manipuló los frenos del esquí. Un papá que no llora la muerte de su hijo sería sospechoso, así que voy a actuar como se espera. Y luego, uno más. Una semana después, los frenos del coche de Marta fallarán de la misma manera. Marta sintió que el estómago se le revolvía. Revisó lo que contenía la USB, grabaciones de conversaciones entre Richard y Victoria, capturas de pantalla de sus correos, documentos de las deudas enormes de Richard y mensajes íntimos entre él y aquella mujer. Ahora todo tiene sentido, murmuró. Guardó el sobre en su bolso como si fuera lo más valioso del mundo y salió de la biblioteca, temblando. Su corazón latía con fuerza, lleno de miedo y de rabia. Richard había intentado matarlos, a ella y a Isen, por dinero. Y ahora su hijo estaba en coma, y encima. Richard quería desconectarlo. Al subir a su coche, Marta marcó rápidamente. Sara, lo encontré.
Tengo las pruebas. Richard está detrás de todo. Dios mío, respondió Sara. Marta, espérame. No vayas sola a la policía. Ven primero a mi casa. Vemos todo juntas y decidimos qué hacer. Antes de ir con Sara, Marta pasó por el hospital para ver cómo seguía Isen. No había cambios, pero el equipo de soporte vital funcionaba normalmente. La enfermera Ellen estaba en la habitación. 15 de diciembre, mañana salimos. Estoy asustado, pero debo proteger a mamá. Si alguien está leyendo esto, algo me pasó. Mamá, te amo. Estoy convencido de que fue papá. La evidencia está ahí. No te culpes. Esta fue mi decisión. Marta se cubrió el rostro con las manos. Lloró en silencio, su pecho sacudido por la angustia y el amor que su hijo le había demostrado al arriesgarlo todo por ella. Entonces, escuchó la puerta principal abrirse. Richard había regresado. Marta, sin perder un segundo, escondió la laptop y todas las pruebas. De inmediato llamó a Sara y le contó todo lo que había descubierto. Voy a ir al hospital mañana con el investigador de la policía estatal, le aseguró Sara. Hasta entonces, no te despegues de Isen. Y, por nada del mundo, dejes que Richard se entere de que sabes la verdad. Esa noche, Marta se quedó al lado de Isen en el hospital, sosteniéndole la mano. Poco después, Richard apareció, llevando una carpeta de papeles que le mostró a la enfermera. Son documentos para suspender el soporte vital, dijo con calma forzada. Mi esposa y yo no queremos que nuestro hijo siga sufriendo. Yo no he firmado nada, gritó Marta. El tratamiento de Isen debe continuar. Marta, por favor, tranquilízate, respondió Richard con una serenidad que ocultaba veneno. Tú y el niño ya han estorbado demasiado. La enfermera Ellen abrió los ojos con alarma al oír esas palabras y salió rápidamente de la habitación. Lo sé todo, susurró Marta con firmeza. Isen lo grabó todo. Tus planes con Victoria. Tus deudas. El rostro de Richard se tensó como una cuerda a punto de romperse. ¿Qué tanto sabes? Todo, contestó Marta, su voz temblaba, pero su mirada estaba llena de decisión. Que manipulaste el equipo de esquí de Isen. Que yo era tu siguiente objetivo. Los ojos de Richard se encendieron con furia. Dio un paso hacia ella. ¿Dónde está la evidencia? La puerta se abrió de golpe. Sara entró acompañada del investigador estatal Evans, y Ellen iba justo detrás. Richard Johnson, dijo Evans con voz firme, queda arrestado por intento de asesinato. Richard intentó correr hacia la ventana, pero dos oficiales lo sujetaron con fuerza. Con la mirada llena de odio, se volvió hacia Marta. Siempre arruinas todo, escupió con rabia. Esta deuda es por tu culpa, por tus lujos y caprichos. ¿Mi culpa? Marta lo miró con incredulidad. Tú fuiste el que derrochó. Yo siempre me encargué de ahorrar. Cállate, gritó Richard, descontrolado. El plan era perfecto. Sin ti y sin el niño, habría empezado una nueva vida, con Victoria. Suficiente, lo interrumpió Evans. Todo lo que acabas de decir fue grabado. Después de que la policía se llevó a Richard esposado, Marta regresó a la habitación de Isen. Se sentó a su lado, tomó su mano con ternura y le susurró. Ya todo está bien, Isen. Estás a salvo. Arrestaron a tu papá gracias a las pruebas que reuniste. Así que, por favor, despierta. Mamá te espera. 2 semanas después del arresto de Richard, Marta estaba sentada en la habitación del hospital como de costumbre, leyendo un libro. La luz del sol entraba suavemente por la ventana, iluminando el rostro pálido de su hijo. De pronto, sintió que los dedos de Isen se movían entre los suyos. Isen, exclamó, dejando caer el libro. Se inclinó rápidamente hacia él. Los párpados de Isen temblaron y se abrieron poco a poco. Sus ojos estaban nublados por el cansancio y la confusión, pero claramente estaba consciente. Mamá, dijo con voz ronca pero firme. ¿Estás bien? Marta lo abrazó con fuerza, llorando de emoción. Sí, mi amor. Todo está bien ahora que despertaste. Los médicos lo llamaron un milagro médico. La inflamación en el cerebro de Isen había disminuido más rápido de lo que esperaban. Aunque el camino hacia su recuperación sería largo, había demostrado algo que ni los doctores podían explicar. Ganas de vivir. Unos días después, cuando la conciencia de Isen empezó a aclararse, preguntó con voz débil. Papá.
Marta apretó la mano de su hijo con suavidad. Lo han arrestado, respondió, mirándolo a los ojos. Gracias a la evidencia que reuniste. Isen dejó escapar un sollozo y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Lo siento, mamá. Por no haberte dicho la verdad. No quería hacerte daño. Tú no fuiste el que resultó herido, mi amor, dijo Marta, acariciando con ternura la mejilla de su hijo. Lo hiciste bien. Así como trataste de protegerme, ahora soy yo quien te protegerá. El juicio de Richard comenzó 3 meses después de que Isen fuera dado de alta del hospital. La sala del tribunal se llenó de periodistas locales, convirtiendo el juicio en una historia importante sobre el rostro oculto de una familia aparentemente perfecta. La evidencia era abrumadora. Grabaciones, correos electrónicos y registros financieros que habían sido recopilados por la cómplice de Isen y Richard, Victoria Cromer, fueron presentados como parte de un acuerdo de culpabilidad. El día de la sentencia, el juez miró severamente a Richard. Traicionaste el vínculo sagrado de la familia. No hay lugar para la indulgencia hacia un padre que intentó hacerle daño a su propio hijo. Richard fue condenado a 25 años de prisión. Un año después, Marta y Isen estaban cenando tranquilos en su nuevo hogar. Isen había completado una larga rehabilitación y regresó a la universidad. Su brazo izquierdo todavía mostraba cicatrices del accidente, pero su fortaleza mental crecía día a día. Hoy tuvimos 3 nuevas participantes en el programa de apoyo a madres solteras, dijo Marta con una sonrisa. Después del incidente con Richard, creé esta organización para apoyar a mujeres en situaciones similares. Al principio, estaban asustadas, pero se animaron cuando les conté tu historia. Isen sonrió. Me alegra que mi historia pueda ayudar a alguien. Su conversación estaba acompañada por el canto de los insectos de verano fuera de la ventana. Sobre la mesa, había una foto reciente de Marta y Isen, mostrando sus sonrisas apacibles. Richard pasaba sus días aislado en prisión. Sus compañeros de celda lo despreciaban como el hombre que intentó matar a su propio hijo, y nadie iba a visitarlo. Después de que Victoria cumpliera su condena de 7 años y fuera liberada, se mudó a otro pueblo, pero su pasado la seguía persiguiendo, dificultándole poder construir una nueva vida. Mamá, dijo Isen mientras comía un pedazo de pastel de manzana, creo que poner esa llave en tu bolsillo ese día fue realmente la decisión correcta. Marta tomó la mano de su hijo. Tuvimos el coraje de descubrir la verdad. Sí, asintió Isen. Creo que una verdadera familia se trata de protegerse mutuamente. Fuera de la ventana, el cielo crepuscular comenzaba a teñirse de un morado intenso. Con la llegada de la noche, una nueva esperanza por el futuro comenzó a iluminarse suavemente en los corazones de Marta y Isen.